Øystein Arce nació un 22 de marzo de 1968 en Surnadal, que se encuentra ubicada en la parte noroccidental del sur del país, cerca de la costa del mar de Noruega. No se sabe mucho de sus padres o su infancia, aunque se sabía que su madre tenía puntos de vista liberales. Øystein era de signo Aries y medía aproximadamente 1,68 m. Estaba interesado en los estados comunistas totalitarios, como la Unión Soviética bajo Stalin y Rumanía bajo el poder del dictador Ceausescu. Coleccionó recuerdos del bloque del Este y en los años 80 fue miembro del grupo juvenil comunista noruego Rød Ungdom, que eran marxistas y leninistas en ese momento. Dejó este grupo juvenil supuestamente porque se dio cuenta que solamente era un grupo de humanistas. Cómo odio a la gente, no quiero que se lo pasen bien, me gustaría verlos podrirse bajo la dictadura comunista. Attila Schihar de Mayhem dijo que Euronymous no era comunista en el sentido político, sino que estaba fascinado por el poder que los dictadores comunistas tenían sobre su pueblo. Hellheimer dijo también que Euronymous quería ser la persona más extrema y pensaba que el comunismo era muy extremo, pero que más tarde afirmó ser un fascista. En una carta privada, escrita a principios de los años 90, Øystein afirmó que casi todas las bandas noruegas de black metal en ese momento eran más o menos nazis, incluido Mayhem. Sin embargo, no usó la música de Mayhem para promover ningún tipo de pensamiento político. La guitarra principal de Euronymous era una guitarra Gibson Les Paul estándar que se le puede ver tocando en muchas fotos. Declaró en varias entrevistas que sus principales influencias son Venom, Bathory, Hellheimer, Sodom y Destruction, mientras que también le gustaba Iron Maiden, Kiss, Celtic Frost, Dio y Metallica. Tocó a través de un amplificador de tubo Marshall Super Lead ligeramente modificado de 1981 y usó un pedal Boss SD1 Overdrive, así como un pedal Boss HM2. Por otro lado, a Øystein le gustaba también la música electrónica y atmosférica, como Tangerine Dreams, Klaus Schulze y Konrad Schnitzler. Y como saben, Konrad Schnitzler fue quien le hizo la intro del Death Crash del EP de Mayhem lanzado en 1987. Entonces, por aquella época, la banda Venom estaba de moda y llamaba mucho la atención por su música rápida y agresiva, y sobre todo porque usaban la temática del satanismo. Y como toda cosa satánica llama la atención, a un joven Øystein cautivó toda esa imagen que proyectaba Venom. Así entonces empezó a tocar la guitarra y a hacer cover de Venom y de sus bandas favoritas. En un pueblo pequeño llamado Ski, había un joven llamado Jørn Studverud que estaba interesado en la música y que también quería formar una banda. Entonces habló con un amigo llamado Kjetil Mayhem, que también le gustaba la música y tocaba la batería. Y estos dos ya se conocían porque cuando eran niños habían estudiado en el segundo grado de primaria juntos. Ahora mismo estamos viendo una foto antigua en donde Jørn y Mayhem están en un grupo de niños de la primaria. Así Jørn y Mayhem forman una pequeña banda llamada Musta, que significa negro en finlandés. Un día en una estación de tren, Øystein y Jørn se conocieron, ya que Jørn iba a la casa de un amigo porque iba a audicionar para una banda, aunque todavía estaba tocando con Mayhem en Musta. Cuando Øystein y Jørn se conocieron, fue como un shock, ya que ambos tenían los mismos gustos musicales, y así caminando a la casa de un amigo, decidieron formar una banda, ya que Jørn le dijo a Øystein que tenía un amigo baterista, y que tenía un lugar donde ensayar. También hablaron de tocar cover de Venom, pero curiosamente Øystein Arce ya las sabía,
y eso sorprendió a Björn al saber que este nuevo amigo ya se sabía la música de las bandas del momento como Venom. Formaron Mayhem en 1984 y lo llamaron Mayhem por la canción de Venom llamado Mayhem with Mercy, que está en el disco Welcome to Hell, y quien puso el nombre Mayhem fue Euronymous, y eso Necro Butcher lo confirmó. Y uno de los primeros vocalistas que tuvo la banda fue Nils Svensson, que casi nada duró. Y en 1985, Mayhem participó en un campeonato de bandas de rock en un cine en Noruega, y Erik Norheim, bajo el nombre artístico de Mesía, proporcionó las voces para las versiones de Venom y Celtifrost. Vestidos de negro y con cruces invertidas, y Oystein Aarseth pintado como muerto, dejaron impactados al público noruego de esa época. Y como habían ensayado, Erik Mesía empezó a hacer burla para la gente, y Björn por su lado rompía su guitarra, mientras Oystein se bajaba los pantalones y les enseñaba el trasero a la gente. Realmente Mayhem poco a poco empezaba a ser cada vez más extremo, pero curiosamente en esta competencia la banda quedó en último lugar. En 1985, Oystein y Björn conocieron a Jon Christiansen, alias Metallion, que más tarde les ayudaría a difundir más de la banda Mayhem y hacer conexiones con otros grupos, ya que Metallion tenía una revista independiente de música llamada Slayer, y él era responsable de escribir, diseñar y distribuir. A este simpático gordito lo conocieron en un concierto de Motorhead, allá por el año de 1985, después de que Oystein y Björn le compraron una revista. Entonces, cuando Metallion empezó a difundir cosas de la banda Mayhem, los integrantes se pusieron otros nombres, para que los noruegos se les haga más fácil pronunciar. Así pasó que Björn se puso Necro Butcher, y Kjetil se quedó con su apellido Mannheim, y su vocalista temporal Erik se mantuvo con Mesía, y Oystein fue un poco más radical, ya que él era de cabello rubio oscuro, pero se pintó el cabello de negro y se apodó brevemente como el Destructor, que después pasó a llamarse Euronymous. Según el demólogo Charles Pervyware, este demonio es el príncipe de la muerte, demonio de la mitología griega, que habita en el inframundo y se encargaba de consumir la carne de los cadáveres. Dentro de la Biblia satánica de la Bey, Euronymous aparece como uno de los 78 nombres infernales que el sacerdote recita en la misa negra junto con la invocación a Satán. Ahora quiero dejar en claro que estoy contando una historia de muchachos que apenas tenían 19 años, que recién habían dejado la adolescencia y que se sentían rebeldes y querían gritar sus frustraciones y cólera a la sociedad, ya que cuando tienes esa edad, lo más probable es que tú también lo hayas sentido, esa sensación de destrozar todo. Por eso Necro Butcher dejaría la escuela, y lo mismo lo haría Euronymous, para dedicarse a la música. Y así fue que compraron la Biblia satánica de Anton LaVey, para leer y sacar inspiración para los temas que querían componer. Pero jamás fueron satanistas ni nada de eso. Solo lo usaron el satanismo para molestar y provocar a la sociedad, porque Noruega y la Constitución está basada en valores cristianos, todo, el gobierno y hasta el sistema escolar. Tanto Euronymous como Mayhem tuvieron una gran amistad que los llevó a hacer un proyecto llamado Lego en el año de 1986. Ahora mismo estamos viendo cómo están tocando juntos. Mayhem sacaría el EP Dead Crash el 16 de agosto de 1987 por el sello discográfico Poser Chords Music, que costó aproximadamente 5.000 coronas noruegas y que fueron pagadas por Necro Butcher,
ya que él era el único que contaba con un trabajo. Y en ese EP participaron Maniac en la voz y Messiah en la voz, pero con el tema Witching Hour y Putting Fucking Armageddon. Y en la batería estaban Mayhem y Euronymous en la guitarra, y en el bajo Necrobutcher. Pero Oinstein y York estaban dedicados a la banda, pero los demás no. Así fue que Mayhem, el baterista, se retira de la banda y Maniac vivía muy lejos y no se podía contar con él, pero se fueron en buenos términos porque aún seguían siendo amigos. Necrobutcher y Euronymous reclutaron a unos amigos como Kittil y Torbjörn Grue, pero no consiguieron con la banda ya que la banda quería algo más serio. A falta de vocalista y baterista, pronto se integraría a la banda Jan Axel Blomberg alias Hellhammer, que ocuparía la batería que dejó Mayhem, y Hellhammer le daría más velocidad y agresividad a la banda. Y desde Estocolmo, Suecia, llegaría un muchacho de aproximadamente 19 años que medía por lo menos 1,90 m, muy pálido y delgado, de nombre Per Ingel Only, alias Dead, o sea muerto, ya que este chico tenía una fascinación por el ocultismo y por la muerte. Dead se enteró que Mayhem necesitaba un vocalista y como vio que no tenía futuro con su banda Morbid, decidió mandar una cinta, pero con el detalle de meter un ratón crucificado, que obviamente para hacer eso tendrías que estar un poco loco. Pero bueno, Dead lo envió así en una bolsa, que los miembros de Mayhem cuando lo abrieron apestaba podrido. What? Oh, fucking disgusting. Don't you fucking puke in my dad's car. Oh, watch out, man. Botaron la bolsa y solo se quedaron con el cassette, que al escuchar la música les fascinó el canto de Dead. Así entonces audicionó para Mayhem y quedó, ya que Dead tenía una voz muy potente y una voz de ultratumba. Y fue Metallion quien hizo la conexión entre Mayhem y Dead, ya que Metallion había escrito para su revista sobre la banda Morbid, y cuando llegó Dead en la banda era un poco difícil tener una comunicación, porque a veces los noruegos se les hace complicado comprender a un sueco, por eso se comunicaban en inglés, y así empezaron a hacer los ensayos en la Henhouse. Dead en la banda le puso el misterio y el satanismo, porque cuando más lo conocían las personas se daban cuenta que no era una persona normal. Realmente Dead estaba fascinado con la muerte y las películas de terror y la lectura de tipo ocultista como el libro de Malleus Maleficarum. Y yo sé que a ti y a mí nos puede gustar las películas de terror y la música fuerte, y eso todo hasta un punto, pero Dead lo llevó más lejos, ya que el muchacho hasta se ponía a dibujar zombies y tumbas, y a veces se cortaba los brazos, y eso lo atestigua John Metallion, ya que era muy amigo de Dead, y era testigo de los cortes que a veces se hacía Dead en algunas reuniones, porque en el fondo tenía problemas de depresión y problemas psicológicos. Y toda esa locura y todo ese misterio le gustaba a Euronymous. Por eso en internet circulan muchas fotos de Dead y Euronymous y Necrobutcher manchados de sangre en la casa de ensayo llamado la Henhouse. Y claro, la sangre todo era falso. Y en la Henhouse está escrito algunos garabatos que Dead hacía sobre la banda Sodom, ya que a Dead le gustaba mucho esa banda. Ahora mismo podemos ver a Dead con la camiseta de Sodom con el disco Persecution Maniac. Y a veces, como en toda relación y toda convivencia de personas, surgen problemas. Y Dead y Euronymous, de ser buenos amigos, pasaron a peleas, ya que se cuenta que habían discusiones porque a veces Euronymous le hacía bullying,
o a veces en los conciertos que daban eran muy pobres y no se veía nada de avances. Por eso un día alquilaron una casa en Kraška con el dinero que el gobierno da a las personas que no tienen trabajo, y ahí se mudaron, y los vecinos advertían a los niños que no se acerquen en ese lugar porque habían personas vestidas de negro y algo extrañas. Fue entonces que un día el vocalista Dead se llega a matar de un disparo en la cabeza, ya que en la casa se había quedado solo y todos se habían ido, y Dead, como habíamos dicho antes, era un muchacho que tenía problemas psicológicos. Así fue que Dead se mató un 8 de abril de 1991 a los 22 años de edad. Quien llega a encontrar el cuerpo de Dead fue Euronymous, y en vez de informar a la policía, él tomaría fotografías del cuerpo que más tarde esas imágenes sería usado para el disco pirata de Mayhem llamado Dawn of the Blood Heart, y Euronymous tomó algunos de los huesos del cerebro de Dead y se los daría a algunos amigos que él creía que se los merecieran, e hizo un collar de huesos. Y este acto anormal no le gustó para nada a Necrobutcher, ya que él tomó la decisión de irse de la banda al saber que Euronymous tomó las fotografías de Dead. Necrobutcher dijo: la gente se volvió más consciente de la escena del black metal después de que Dead se había disparado a sí mismo. Creo que el suicidio de Dead fue lo que realmente cambió la escena. Durante mayo y junio de 1991, Euronymous abriría la tienda Helvete, que significaría infierno. Esta tienda estaría en la puerta 56 de Schwarzgård, en Oslo, y lo abriría más que nada para hacer amigos y vender discos de vinilo y promover sus ideas y todo lo que vendría a ser el black metal. Por eso muchas personas donaban discos de vinilo y cosas para decorar la tienda, ya que abrir una tienda en Oslo era muy arriesgado y costoso. Además, Euronymous tenía un sello llamado Dead Like Silent Production, y él solamente quería hacer contratos con bandas malvadas y oscuras. Así entonces produjo los siguientes álbumes que ahora pasaré a nombrarte, ya que son algunos discos de culto de la vieja escuela del black metal primitivo. La primera banda sería Merciless con el álbum The Awakening de 1989. La otra banda sería Burzum con su homónimo de 1992. El siguiente sería Mayhem con el Death Crush del EP de 1993, que fue relanzado del original Death Crush del EP de 1987. Abruptum con el álbum Obscuritatem ad Vodco Amplecteret Me de 1993. Burzum con el álbum EP Aske de 1993. Psyche con el álbum Score the Feet de 1993. Slave con el álbum Viking Liger Belly de 1994. Abruptum con el álbum In Umbram Malitie Ambulavo in Anternum in Triumphum Tenebrum de 1994. Mayhem con el disco The Mysteries Don Satanas de 1994. Y por aquellos días, Euronymous se había ganado el respeto por varios muchachos adolescentes que habían ido a ver a Mayhem en los conciertos y que visitaban la tienda y estaban interesados en la música del black metal. Y a los pocos meses de la apertura del Helvete, muchos músicos jóvenes se habían obsesionado con Euronymous y sus ideas, y pronto muchas bandas noruegas de death metal se transformaron en bandas de black metal. Amputation se convirtió en Immortal, Thou Shalt Suffer se convirtió en Emperor, y Darkthrone cambió su death metal de inspiración sueca por un black metal primitivo.
Entre esos adolescentes estaba Satyr, Samod, Faust, Ava y Fenris de Dartron, y un muchacho llamado Stian Johansen, que es más conocido como Occultus, que apoyaba a veces con dinero a Euronymous para pagar el alquiler, ya que Euronymous no era tan bueno administrando el negocio, y él se unió a Mayhem como bajista y vocalista cuando Björn se fue de Mayhem por peleas con Euronymous. Pasados los meses y con tantas reuniones y borracheras en la tienda, algunos de los muchachos llamaban a todo esto el círculo negro o el inner circle, para que pareciera más organizado o más intimidante de lo que realmente era. Aquí algunas fotos de ellos. Euronymous compartió muchas cartas con personas en todas partes del mundo, incluyendo Sudamérica, y dicho por él en una de esas tantas cartas, le gustaba el estilo y música de bandas como por ejemplo las colombianas, Parabellum, Reincarnation y de las brasileras Sarcófago y Vulcano, y Hades por Perú. Para Euronymous estas bandas eran muy brutales, y él quería sonar como estas bandas sudamericanas, las cuales fueron gran influencia no solamente para Euronymous, sino también para muchos músicos de la naciente oleada de bandas de black metal que comenzaban a emerger en la fría Noruega. ¡Gloria! ¡Guerra! ¡Oscuridad! ¡Calla con tu madre, resentido de mierda! ¡Para ti, maricón de mierda! En la tienda Helvete no solo habían hombres, sino que también asistían muchas mujeres. Y entre esas mujeres había una llamada Vicky Papagelos, de aproximadamente 15 años de edad, que se había enganchado mucho con la música del black metal, y se dice que se quedó 3 días con Euronymous, y que los padres de Vicky la ubicaron gracias a la policía, y que cuando la encontraron estaba irreconocible, ya que amenazó en matar a sus padres y solo hablaba en quemar iglesias, y que adoraba a Satán. También afirmaba que por cada iglesia quemada, Dios perdía el control sobre Noruega. También dijo que el mal debía vencer y que su misión en la tierra ahora era contribuir en él. Vicky, de pasar a ser una chica normal, pasó a esta imagen en donde la vemos maquillada como una cantante de black metal y con cruces invertidas. Y esto lo tomé de un artículo de periódico antiguo de esos tiempos. No sé más de esta niña, no sé si realmente existió, pero sí sé que a esa edad es más fácil manipular y meter ideas extremas, ya que cuando eres adolescente aún estás formándote como persona y eres muy vulnerable. Euronymous pintó con pintura negra la palabra black metal, como si buscara plasmar de forma contundentemente lo que buscaba en esta vida. Helvete fue un sitio muy importante para los fans del black metal. Ahí Euronymous entablaba amistad con ellos. La tienda poseía un sótano donde más adelante se reunirían los miembros del Inner Circle. La tienda fue cerrada en 1993, unos meses antes del asesinato de Euronymous, y luego se convirtió en un restaurante que hasta ahora no sé si sigue como restaurante o como tienda de discos, aunque supongo que debe ser una tienda de música y ropa. Pero curiosamente la pintura del black metal no ha sido borrado hasta ahora, y eso habla bien de los noruegos, ya que ellos respetan su historia, ya sea para bien o para mal. Hoy en día muchos van a tomarse foto en ese lugar donde dice black metal, ya que es algo histórico para el género, y muchos músicos conocidos se han fotografiado en esa pared que ya es historia. Este sitio en particular creo que es el sueño de todo metalero. Estar aquí es sentir realmente de dónde nacieron las cosas, cómo pasaron en la mercancía y lo que uno quisiera encontrar. Absolutamente todo el merchandising de aquí es grandioso.
Oystein descubrió una banda de un solo hombre llamado Burzum, y Burzum fue la creación de un muchacho de 18 años llamado Christian Vikernes. Christian se convirtió en una de las figuras principales en la comunidad del black metal. Vino de una ciudad diferente que nadie sabía quién era y no lo conocían, pero sí captó la atención de Euronymous, que lo describió como inteligente y reservado. El nativo de Bergen forjó una relación de trabajo con Oystein, y con el tiempo se hicieron buenos amigos, que llegó a ser el nuevo bajista de Mayhem. Al mismo tiempo, Oystein contribuyó con un solo de guitarra para el álbum homónimo de Burzum en la canción War, y tocando el gong golpeando con el puño en la canción Dungeons of Darkness. Incluso fue acreditado como el coproductor de las primeras ediciones del álbum de marzo de 1992. Ambos tenían creencias extremas y compartían el gusto por el caos. Teníamos armas almacenadas y municiones para prepararnos para la guerra, porque se sospechaba que había una tercera guerra mundial. Queríamos que hubiera una, no solo porque disfrutábamos mucho de la destrucción, sino porque si se quiere construir algo nuevo, primero lo viejo tiene que ser destruido. Por aquellos días, tanto Christian como Euronymous salían juntos a tomarse fotos en frente de iglesias o buscar lugares tétricos para hacer sesiones de fotos y tener imágenes malvadas. Por eso, una de las fotos conocidas que vemos de los dos es en un búnker donde las fotos icónicas fueron tomadas en ese lugar. Ahora mismo veremos a un ex All Funeral saliendo del búnker. Absolutely. So let's take a little bit outside as well. It's a beautiful place. Yeah, and if you see the proportions of it, you see how far it goes. You know, the stairs, they go underneath the main road and up on the other side of the road. All right. Of course. So it's quite roomy in there. Yeah. It's hard to see it from here. Y como ser la persona más extrema y mala era algo bien visto por los muchachos inmaduros, ellos sintieron que hablar del caos y de la destrucción simplemente eran palabras vacías, así que se tenía que hacer acciones. Por eso el rechazo al cristianismo que se había estado gestando desde los primeros años de Mayhem llegó a un punto de ebullición con la llegada de Christian. El 6 de junio de 1992, los diarios informaban del incendio de una de las iglesias de Noruega consideradas como patrimonio cultural. La iglesia State Church ardía en llamas, y algunas personas pensaron que era a causa de un rayo o de una mala instalación eléctrica, pero eso no fue así. Fue un acto de violencia premeditado por parte de uno o varios miembros pertenecientes a la pequeña comunidad noruega de black metal en Oslo. La iglesia de madera que se incendió estaba ubicada en la ciudad natal de Christian Vikernes, o sea, en Bergen. Y pocos meses después, Bart Etium, que era un joven de 18 años de edad, más conocido como Faust y trabajador de la tienda Helvete, y baterista de las bandas Emperor y Zorn, cometería un delito, ya que este jovencito también quería ser extremo, y fan de las películas gore, cometería un asesinato a un hombre que se le insinuó a tener relaciones sexuales en un parque. Así fue que Faust sacaría un cuchillo y lo apuñalaría varias veces hasta dejarlo sin vida. La víctima fue Magne Andreasen. Muchos de sus amigos afirmaban que Faust tenía una fascinación por los asesinos seriales. Faust le contó a Euronymous y a Bart que él había asesinado a una persona, y esto fue tomado como algo valeroso y que lo hacía más digno. Así fue que lo invitaron a quemar otra iglesia. La capilla Holmenkollen fue incendiada en la madrugada del 23 de agosto de 1992. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Nosotros no somos parte de este negocio. Nosotros hablamos de
Euronymous siguió trabajando para el disco de Mysteries Don Satanas, y por su parte Christian Vikernes también trabajaba para su otro álbum y cambiaba su nombre de Christian a Varg. Y bajo este nuevo nombre buscó publicidad para su próximo álbum llamado Aske, que significa cenizas en noruego. Y lo que hizo Varg fue llamar a unos reporteros para contarles lo que él sabía, algo de los incendios y del asesinato. Y lo hizo más que nada por publicidad, pero a estos reporteros no le llamó la atención, porque no pudieron vender esa noticia, pero sí a uno, que se llamaba Finn John Thunder. Finn hizo que hicieran otra entrevista con Varg. Y esta entrevista que tuvieron Finn y Varg fue a cambio de promocionar a Burzum, pero Varg habló más de la cuenta y la policía lo arrestó apenas salió el artículo. Y estuvo 6 semanas en la cárcel, pero luego salió por falta de pruebas, y Varg dijo que Finn mentía, pero la policía empezó a investigar más, ya que pensaba que existían unos terroristas satánicos. Ahora te mostraré un video muy corto sobre Euronymous, y es un video muy poco visto en internet sobre él, y es que es Euronymous que está siendo entrevistado por un periodista, que le pregunta sobre la quema de iglesias, pero él como buen noruego se niega total y dice que no sabe nada, ya que la policía empezó a investigar a los allegados metaleros del Inner Circle. Påstås at den siktede i Bergen har tilknytning til miljøet rundt denne forretningen. Vi vet ingenting om noe som helst. Nei, men vi har ikke fått spurt hva det gjelder, jo. De ringte til oss i stedet. Til miljøet rundt denne forretningen. Vi vet ingenting om noe som helst. Nei, men vi har ikke fått spurt hva det gjelder, jo. De ringte til oss i stedet. Euronymous se molestó con Varg sobre las declaraciones que hizo, ya que los padres de Euronymous le dijeron que cerrara la tienda porque vieron que estaba trayendo problemas de acusaciones de vandalismo, y cuando Euronymous cerró la tienda, vieron eso como un acto de cobardía. Además, Vikernes dijo que estaba dando promoción a la tienda poniéndose la camiseta del black metal de Venom, que más tarde diría que no le gustaba esa banda, pero ya la relación entre Vikernes y Euronymous estaba quebrada, por cuestiones de dinero, ya que Euronymous le debía a Varg, y también porque ambos tenían ideologías distintas. Vikernes tenía pensamientos medio nazi y era muy nacionalista, mientras que Euronymous tenía un pensamiento más satánico
y con creencias muy distintas a las de Bark. Y también Vikernes había escuchado que Euronymous lo quería torturar y hacer un video mientras lo hacía sufrir, y todo eso ya era como una olla de presión que en cualquier momento iba a estallar. Durante esos tiempos de locura, Euronymous había estado ganando muchos enemigos metaleros suecos y finlandeses, porque Euronymous también daba amenazas de muerte a los supuestos poser. Pero a medida que iba madurando Euronymous, a veces se retractaba de ciertas declaraciones, porque entiendo que a los 25 años al menos poco a poco estás madurando y dejando ciertos comportamientos de niño malo, pero todo esto terminaría mal, cuando el conde, con tantos chismes que escuchó que Euronymous lo quería matar, fue al departamento de Euronymous para confrontarlo, y con la excusa de un contrato, el conde entró al departamento de Euronymous y, como todos sabemos, aquel día el conde terminaría con la vida de Euronymous de una manera cruel, y no quisiera dar detalles por los motivos de sensibilidad, pero fue el 10 de agosto de 1993 que Oystein Harset, a los 25 años de edad, dejaría este mundo. Euronymous era un apasionado de la música y vivía por y para el black metal. Su vida era la música extrema que no supo medir sus consecuencias, que lo llevó a un final fatal. Porque nada en esta vida llevado al extremo es bueno, todo en esta vida tiene que estar en equilibrio. Pero ya el tiempo ha pasado y quizás algunas heridas ya están sanando. Y sé que para muchos Oystein era un gran amigo y una buena persona, y eso lo atestiguan muchos. Pero entiendo que Oystein se compró un personaje de malvado, que realmente ni él se lo creía, porque en el fondo habitaba una buena persona en él.